Este video llega a ustedes gracias a la cortesía de Deuda Cero, la solución a tu problema financiero. ¿Qué esperas? Llama ya. Del abogado de inmigración, Jairo Hernández. Academia Entre Cajas. Aprende a vender en Amazon con nosotros. Y de tu abogada de accidentes, Hani Martínez Ward. 855-DOLOR-55. ¿Cómo están, amados? Buenas tardes. Hoy miércoles 6 en punto vamos a tratar de reconstruir lo que ha ocurrido en el estado Bolívar, lo que se ha conocido de la reacción del régimen, lo que se ha conocido de la reacción del gobierno de Donald Trump y también la repercusión que tiene este hecho, porque tomen en cuenta que hay un indictment que ha sido modificado justo, lo conocimos así modificado después de la extracción de Maduro, y está aquí presentado frente a la justicia de los Estados Unidos. Ese indictment que incluía en principio algunos nombres, pero que ya ha incorporado a otros, justo desde ese momento. Y en el mismo indictment está Cilia Flores, Nicolás Maduro, Rodríguez Chacín, está Diosdado Cabello, está Nicolásito y también está el niño Guerrero. Cómo Estados Unidos fue desde el primer día que Donald Trump regresa a la Casa Blanca construyendo como todo lo que iba a ser la base legal de acción contra organizaciones del narcoterrorismo en América Latina. Y por supuesto la atención enfocada principalmente en territorio venezolano. Y después las acciones del propio Tren de Aragua en Colorado, en algunos otros estados dentro de Estados Unidos, las acciones de diversificación del negocio criminal en toda América Latina prácticamente. En Ecuador, en Chile, sin duda, después más aún del secuestro y asesinato del teniente Ronald Ojeda, también Colombia, acciones en las que se ha detenido a figuras principales del Tren de Aragua, aunque tienes la disculpa de Petro diciendo que eran muchachos quienes no tuvieron oportunidad, básicamente suavizando, ¿no?, lo que es el perfil de quienes son miembros del Tren de Aragua. Tienes las acciones de Noboa en Ecuador, tienes además la reacción más reciente del propio fiscal, quien está a cargo de la investigación por el asesinato de Ronald Ojeda, diciendo que este mes, ellos ya habían recibido la confirmación que allí, justo en el estado Bolívar, estarían por lo menos 3 personajes del Tren de Aragua. Y sí, aunque antes se decía que pudiera haber estado en Colombia, que pudiera haber estado incluso en los Estados Unidos, que esa información tan fidedigna como la recibieron este mes apuntaba al mismo lugar donde ocurrió la acción de fuerza de los Estados Unidos contra el niño Guerrero. Quedan muchas preguntas, muchísimas. Si solo muere él, solo es neutralizado él, ¿qué pasa con Juancho? ¿Qué pasa con Petrica? ¿Qué pasa con todas las células que tienen alrededor de América Latina? Y también si esto descabeza a la organización, o es que esta estructura de liderazgo se puede reorganizar y es una especie de medusa que tiene muchas serpientes dispuestas a actuar en el momento en el que uno salga de la escena. Eso y más vamos a tratar de reconstruirlo hoy con Gustavo Azócar, así que quédense allí. Así empezamos. Soy el abogado de inmigración Jairo Hernández y los invito a que se conecten en nuestro canal de YouTube y otras redes sociales. Ahí vamos a tener programas en vivo para que nos hagan preguntas acerca de la ley de inmigración, talleres y también videos informativos. Tenemos que prepararnos para los muchos cambios que se aproximan en ley de inmigración, así que síguenos y actualízate. ¿Quieres ganar dinero por internet estando en cualquier parte del mundo? La manera más fácil y rápida de generar al menos $5,000 extra cada mes es revendiendo productos en Amazon, sin importar nada desde China, sin crear una marca desde cero y sin pagar publicidad. Lo que hacemos es más simple. Revendemos productos de marcas reconocidas que ya se venden en Amazon todos los días. Si quieres entender cómo funciona paso a paso y evaluar si esto es para ti, entra ahora a academiaentrecajas.com. Tenemos un video corto donde te explico todo y si tienes dudas después de verlo, vas a poder agendar una llamada con nuestro equipo. Ve al enlace a academiaentrecajas.com y nos vemos dentro. ¿Cómo estás, Gustavo? Bienvenido. Gracias por aceptar esta invitación. Hola, Carlita. Qué gusto volver a estar en tu programa. Gracias a ti por la invitación. No, mira, voy a empezar por esto. La pregunta es, ¿cae el niño Guerrero, pero cae el tren al mismo tiempo que cae el niño Guerrero? ¿Qué dirías frente a esa pregunta tan amplia? Sí, no, indudablemente que no. Esta es una organización muy grande, una organización que involucra demasiadas personas,
demasiados intereses, una organización con muchísimos tentáculos que van mucho más allá de Venezuela, una organización con mucho dinero, sobre todo por todas las economías ilícitas que ha venido manejando todos estos años. Ciertamente que el Niño Guerrero, el fundador y el líder más importante del Tren de Aragua, haya sido abatido, obviamente es una noticia importante y produce a lo interno de esa organización criminal seguramente una remesón, pero no implica necesariamente que el Tren de Aragua vaya a desaparecer por la muerte de su máximo líder. Una de las cosas que caracteriza al Tren de Aragua es justamente esa diversificación que ha tenido tanto en Venezuela como en casi toda América Latina. Y han vendido un modelo de negocio, si lo podemos llamar así, que son las franquicias. Las franquicias tienen franquicias en Colombia, en Ecuador, en Chile, en Argentina, en Panamá, en toda América Central, en Estados Unidos y hasta en Europa. De tal manera que la respuesta a tu primera pregunta es no. El Tren de Aragua no va a desaparecer ni mañana ni pasado mañana con la muerte de alias Niño Guerrero. Clarísimo. Ahora, mi otra pregunta es, ¿Estados Unidos se arriesgaría? Porque sabes que surgieron al principio dudas, incluidas las de Zair Mundaray. Él decía, tú tienes un cadáver calcinado, es muy difícil, bueno, por su experiencia en temas de reconocimiento, ¿no? En escenas del crimen, él dice, por sus contactos también en la morgue, él está familiarizado con estos procedimientos. Él dice, es muy complicado reconocer un cadáver calcinado. Entonces, él puso como en duda que pudiera ser o no el Niño Guerrero. ¿Tú crees que Estados Unidos, con todo el tema de biométrico y toda la tecnología que tienen, se arriesgaría a decir que neutralizan a un calificado como narcoterrorista si no están absolutamente 100% seguros? Lo primero es recordarle a quienes tengan dudas que esta operación que se ejecutó el 12 de junio tenía ya varios meses organizándose, planificándose. El seguimiento al Niño Guerrero no comenzó hace una semana ni hace 3 días. Cuando el gobierno de Estados Unidos ejecuta una operación de esta naturaleza es porque tiene al menos 3 meses siguiendo a lo que ellos llaman el objetivo. De modo que lo han seguido, lo han rastreado. Las cámaras que utilizan hoy en día, los drones que usa Estados Unidos para hacerle seguimiento a este tipo de personas, tienen una resolución, como tú bien lo decías, para reconocer biométricamente los rasgos que distinguen a una persona de otra. Incluso, aun cuando esa persona se haya sometido, por ejemplo, a una cirugía plástica, como ocurrió con el Niño Guerrero, la biometría permite, el reconocimiento facial permite que se pueda identificar plenamente al objetivo. Lo identificaron, lo siguieron durante mucho tiempo, lograron darse cuenta de dónde estaba el escondite y esperaron, como lo suelen hacer las fuerzas de Estados Unidos, el momento exacto, el momento preciso para ejecutar la operación que finalmente se hizo el 12 de junio. Entonces, no, Estados Unidos no improvisa en estas cosas. Y que haya sido el propio presidente de Estados Unidos el que haya hecho el anuncio del abatimiento de alias Niño Guerrero, toda esa información pasa por decenas de filtros hasta que la información llega a manos del presidente de Estados Unidos. Otra cosa importante, este tipo de operaciones no se ejecuta sin la orden del presidente de Estados Unidos. Exacto. De modo que el presidente no da la orden de ejecución hasta que esté 100% demostrado, comprobado que el objetivo que va a ser abatido ciertamente es el Niño Guerrero.
Esto no es como bombardear una lancha en el Pacífico. Eso te iba a preguntar, ¿no? porque la gente dice, hay una especie de opacidad en el tema del bombardeo de las lanchas. En verdad, esos cadáveres, ¿quién confirmó que eran las personas? ¿Quién dio los nombres de las personas que iban en esas embarcaciones? Organizaciones, ONG, hasta Provea está hablando del procedimiento. Y dicen que, bueno, que primero la crítica del derecho internacional es que no están ajustadas a derechos justamente. Pero de todas maneras, el argumento es que quién dio la lista de los fallecidos en esas lanchas, el procedimiento no necesariamente al final Estados Unidos como que confirmó quiénes iban allí. No pudiera ser el mismo procedimiento que se utilizó para neutralizar al niño guerrero, porque tú estableces una diferencia entre ambas operaciones. Porque cuando bombardeas una lancha en el Mar Caribe y bombardeas una lancha en el Pacífico, es muy difícil, obviamente, tener la identificación de quienes están a bordo de la lancha. Una lancha donde van 10 personas, 11 personas, 12 personas, 5 o 6 personas. La política norteamericana, más que identificar a quienes van en la lancha, lo que busca es neutralizar a una embarcación que lleva un importante cargamento de drogas. Se verifica, y es perfectamente fácil de verificar a través de las cámaras, de los drones, de los satélites que usa Estados Unidos, se verifica y que confirma que la embarcación ciertamente lleva una cantidad importante de narcóticos. Con una imagen, con un video, la inteligencia artificial es capaz de decirte cuántos kilos de droga lleva una lancha, cuánto lleva en cuanto a kilos, en cuanto a toneladas la embarcación, pero probablemente no te va a decir quiénes van en la lancha en ese momento. En el caso de Niño Guerrero, el video lo que muestra es la explosión de una cabaña, pero no se ve absolutamente a nadie en la cabaña. No. Lo que significa que antes de la explosión de la cabaña hubo un seguimiento de personas que llegaron a la cabaña, ingresaron a la cabaña, y tan pronto se hizo ese seguimiento y se determinó y se confirmó que quien llegó en el vehículo o en cualquier otro sistema de transporte a la cabaña era ciertamente el objetivo que estaba buscando Estados Unidos, pues se ejecuta la operación. Pero el elemento de verificar por el altísimo nivel del objetivo, había que estar 100% seguro de que el objetivo que estaba dentro de esa cabaña era Niño Guerrero. Y la operación, como te lo dije hace un momento, no comenzó a prepararse hace una semana. Cada vez que se produjo, por ejemplo, una visita de altos funcionarios de Estados Unidos a Venezuela, la gente no entendía por qué estaban viniendo a Venezuela. La gente no entendió por qué estuvo John Ratcliffe en Venezuela. La gente no entendió por qué Francis Donovan vino 2 veces a Venezuela. Y la gente tampoco entendió por qué Dan Kane vino a Venezuela, justo 2 semanas antes de la operación con Niño Guerrero. ¿A qué venían a Venezuela? No venían a comerse una reina pepiada, no venían a comerse una empanada de cazón. O sea, venían porque tenían una operación en marcha. Y esa operación en marcha fue la que se ejecutó finalmente el 12 de junio contra Niño Guerrero. Hasta que ese equipo, Ratcliffe, Donovan y Kane, no verificaron quién era el objetivo y vieron las coordenadas y se dieron cuenta de que tenían realmente a la persona que estaban buscando, Kane no regresó a Estados Unidos a decirle a Trump: ya, lo tenemos, comprobado, aquí están las fotos, aquí está en el video, aquí está, lo identificamos, sabemos quién es él, y Trump dijo: vamos a darle. O sea, así funciona. Estas cosas hay que entenderlas y por eso hay que atar cabo de por qué ocurre una cosa. El simulacro, que algunos lo vieron como un show, como un espectáculo, como una cosa, tú sabes, que se estaba preparando allí en el estacionamiento de la embajada. El simulacro no fue otra cosa que la cortina de humo perfecta. ¿Para qué? Para que los drones pudieran ingresar al territorio venezolano, mapear completamente el estado Bolívar, mapear completamente el búnker de Niño Guerrero e identificar plenamente a Niño Guerrero para terminar de armar la operación que culminó el viernes pasado. Wow, qué buena explicación, de verdad, Gustavo. Yo te planteo esto porque aquí también hay una conclusión a la que llegamos, ¿no? Primero, Estados Unidos
no habla Gamelote cada vez que hace una amenaza. Eso ya creo que nos quedó claro el 3 de enero, pero ahora con esta nueva operación todavía más, porque fíjate que ellos te están avisando lo que van a hacer. Y todavía el secretario de Guerra desde Guantánamo, en Cuba, dijo, vienen operaciones vinculadas al narcoterrorismo en Venezuela, a las organizaciones narcoterroristas en Venezuela. Estén pendientes, vamos a hacerlo. Y además decía que después, cuando ocurre, primero lo anuncia. Y después cuando lo confirma, dice, se hizo en coordinación con el régimen venezolano. Y aquí, bueno, como a Al Qaeda lo neutralizamos en Medio Oriente, a esta gente la vamos a neutralizar en nuestro propio hemisferio. Es decir, al terrorista, te está diciendo Estados Unidos, se le trata como terrorista. Esta gente no juega carrito, como decimos nosotros, de manera cotidiana. O sea, aquí ya no se puede tener ninguna duda de cuáles son los planes de Estados Unidos contra los narcoterroristas, Gustavo. Mira, es completamente así, Carla. Hemos entrado a una nueva fase de lo que es la operación Resolución Absoluta. Todavía estamos en fase de ejecución de la operación Resolución Absoluta. Resolución Absoluta no solamente fue la captura de Maduro, ahí comenzó, obviamente, con la captura del líder de la banda y su traslado a Estados Unidos. Pero vienen otras fases, otras etapas. Y en algún momento tú y yo conversábamos de que una de las grandes preocupaciones que tenía Estados Unidos era la presencia de grupos armados, de bandas armadas, de bandas criminales, de círculos bolivarianos, de mucha gente armada dentro de Venezuela, y eso para el gobierno de Estados Unidos es una doble preocupación. ¿Por qué hablo de doble preocupación? Es una preocupación para efectos de lo que tiene que ver con los inversionistas. ¿Qué inversionista va a llegar a Venezuela a meter 100 millones de dólares en el Estado Bolívar si saben que en el Estado Bolívar está el Tren de Aragua, los sindicatos, el Tren del Llano, el Tren del Oriente, el ELN, la FARC, la Segunda Marquetalia, que tiene control de todo ese desastre en el que se convirtió el arco minero del Orinoco? ¿Qué inversionista va a llegar ahí a meter $1 millón, a meter a sus empleados, a meter maquinaria, si sabe que si lo hace va a caer en manos de todas esas bandas? Lo van a secuestrar, lo van a extorsionar, lo van a matar, le van a hacer cualquier cosa. Ahí no se va a meter nadie. Hasta que no haya orden y hasta que no haya control y garantías para la seguridad personal, la seguridad jurídica, nadie va a llegar ahí. De modo que Estados Unidos, ¿qué dice? Tenemos que empezar a limpiar la casa. La reunión que tuvo Dan Kane estuvo en la embajada de Estados Unidos y se reunió con todo el alto mando militar de Delcy Rodríguez. Y les dijo, necesitamos poner orden, necesitamos desarmar, necesitamos empezar a desactivar a las bandas criminales, a las bandas armadas. Ustedes hagan lo que corresponde y Estados Unidos hará lo que corresponde. Kane no les dijo, nosotros vamos a bombardear al Tren de Aragua, pero les dijo, hagan lo que tienen que hacer, que nosotros vamos a hacer lo que tengamos que hacer. Y eso que se hizo en Bolívar, tienen que hacerlo en Caracas, Valencia, Maracay, tienen que hacerlo en Maracaibo, en Táchira, en Apure, en Barinas, en todo el país, porque desafortunadamente todo el país fue tomado por el Tren de Aragua, el Tren del Llano, el Tren del Oriente, el Tren de Occidente, el Tren de Medianoche, qué sé yo, todas esas bandas criminales que crecieron en Venezuela, amparadas, fomentadas y estimuladas por el régimen de Nicolás Maduro. Entonces, estamos en esa fase. Comenzó ahora la fase de limpieza. La fase de limpieza la comenzó Estados Unidos y la comenzó con un bombardeo que le dijo al régimen, actuemos, vamos en serio, aquí no estamos jugando. Pero que también le dice a los grupos revoltosos, cabezacalientes y ñángaras que creen que pueden seguir haciendo en Venezuela lo que les da la gana, que Estados Unidos está dispuesto a hacer lo que sea necesario para empezar a limpiar la casa, para brindarle seguridad. Ese mensaje es para Diosdado, por ejemplo. Mira, el mensaje es para todo aquel que crea que pueda seguir haciendo lo que le da la gana. Yo aquí no personalizo, no digo el mensaje es para Pedro, Juan, Luis. Es como decimos en Venezuela, mensaje a García. El que lo quiera leer, lo lee, y el que lo quiera entender, lo entiende. Pero lo que te quiero preguntar es que, claro, pudiéramos decir que Delcy está colaborando y ella ahorita no estaría quizás como target necesariamente de una operación así en este instante, pero tú estás colaborando. Sin embargo, este mensaje de
puedo ir neutralizarte o capturarte, es solo para las organizaciones criminales que pululan, obvio, gracias al visto bueno del propio régimen, o es para miembros del régimen también, que la amenaza contra ellos no se ha diluido. Es una amenaza para todo aquel que intente evitar que el proceso de transición que ha iniciado el gobierno de Estados Unidos en Venezuela se cumpla. Todo el que quiera inventar y el que quiera echar para atrás lo que comenzó el 3 de enero, Estados Unidos le dice, nosotros estamos dispuestos a hacer esto. No lo queremos hacer, pero si toca hacerlo, pues lo vamos a hacer, porque es que ya no hay marcha atrás. Después de lo que ocurrió el 3 de enero, Estados Unidos no puede dar marcha atrás. Le puede dar oportunidad al interinato para que el interinato actúe, pero Estados Unidos sabe que el interinato no actúa en ese tipo de cosas. No hay cohesión de todas las personas que están al frente del interinato para poder desarrollar este tipo de operaciones. Y las operaciones que el interinato no pueda ejecutar por re o por fa, las va a ejecutar el gobierno de Estados Unidos, porque al final lo que importa es poner orden en la casa. ¿Para qué? Para que podamos ir al proceso más esperado y deseado por todos los venezolanos, que es un proceso electoral. Un proceso electoral en Venezuela que el 99,9% de los venezolanos queremos, no se puede hacer en una Venezuela tomada por el Tren de Aragua, por el Tren del Llano, por el Tren del Oriente, por el ELN, por la FARC, por la Segunda Marquetalia, por los círculos bolivarianos. Es muy complejo. Entonces, tienes que crear las condiciones de seguridad para que puedas ir a un proceso electoral donde haya paz, donde haya tranquilidad, donde la gente salga a votar sin miedo, que no pase lo que está pasando en Colombia, en algunos estados, en algunos departamentos y municipios de Colombia, donde las FARC, la Segunda Marquetalia o el ELN coaccionan a la gente para que salgan o no salgan a votar, amenazan a la gente para que salgan o no salgan a votar. Eso no es lo que queremos en Venezuela. Pero Gustavo, te pregunto y es lo que no debe pasar. ¿Qué nos convenía más a la Venezuela democrática, a las fuerzas democráticas, a la mayoría del país que quiere esa transición? ¿Que el niño Guerrero fuera neutralizado como fue neutralizado o que fuera presentado frente a la justicia de los Estados Unidos? Ese es un debate en el que algunos han entrado, ¿no? Por la información que él tiene, etcétera. ¿Qué convenía más? ¿O eso es irrelevante en este momento? ¿Tú cómo lo ves? No es irrelevante en este momento. Y es un debate interesante que seguramente a los que están del lado que dicen por qué no fueron, lo capturaron, le aplicaron una operación de extracción, ajá, como la que le hicieron a Nicolás Maduro, etcétera, etcétera. Exacto, ¿por qué a Maduro lo extraen y por qué al niño Guerrero lo neutralizan? Esa es una postura interesante. A Maduro lo extraen justamente porque Maduro era una figura políticamente hablando, ¿verdad?, a la que Estados Unidos no estaba dispuesta a someter a una operación como la que sometió al niño Guerrero. Es decir, Maduro tenía de alguna manera poder político en Venezuela, nos guste o no nos guste, y era una figura política importante en Venezuela. El niño Guerrero era un criminal. El niño Guerrero no tenía ninguna importancia políticamente hablando, no la tenía, no era un líder político, no era un militante político, no era, digamos, la figura política que pudiera influir en la toma de decisiones. Era un criminal que estaba siendo buscado por la justicia de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos pondera eso, lo pondera, es decir, ¿qué le resulta en determinado momento más fácil? ¿Capturar a alguien o simplemente neutralizar a esa persona? No solamente en el caso de Venezuela, ha pasado también en el caso de Irán, por ejemplo. Al general Soleimani, Estados Unidos le aplicó exactamente la misma dosis que le acaba de aplicar al niño Guerrero. Y la pregunta pudiera ser exactamente la misma. ¿Por qué no fueron y capturaron a Soleimani y se lo trajeron a Estados Unidos? Entonces, claro, son decisiones que están marcadas justamente por la política, ¿verdad?, y por los intereses que en ese momento tiene el gobierno de Estados Unidos. En el caso del Tren de Aragua, a Estados Unidos lo que le interesa es desarticular al Tren de Aragua, desarmar al Tren de Aragua y desmembrar al Tren de Aragua. Ese es el propósito fundamental que se persigue y por eso se trabaja con el Tren de Aragua como lo que acaba de ocurrir. Pero entonces tú estás esperando otras acciones como esta. Esto no termina aquí con el niño Guerrero.
Yo creo que esto no termina con el Niño Guerrero, porque no es la única organización criminal que está en Venezuela. Yo creo que la dosis que le aplicaron al Niño Guerrero probablemente se la van a aplicar, por ejemplo, a grupos como el ELN, a grupos como las disidencias de la FARC o probablemente a grupos como la Segunda Marquetalia, por nombrarte solamente esos 3 grupos colombianos que tienen una presencia importante en nuestro territorio. Por cierto, que a raíz de lo ocurrido el viernes pasado, hay una desbandada de guerrilleros colombianos que estaban en Apure, en Táchira, en Barinas, en Bolívar, en Amazonas, que están desesperadamente cruzando nuevamente hacia territorio colombiano porque saben, presienten que lo mismo que ocurrió con el Niño Guerrero les pudiera ocurrir a ellos en las próximas horas o en los próximos días. Perfecto. Quería también plantearte esto porque seguimos cayendo en las contradicciones del propio régimen. Bueno, no contradicciones, están obligados a contradecir, ¿no? Lo que han venido siendo sus acciones. Tú bien recordarás a Iris Varela. Yo sé que mencionarte Iris Varela es como complicado. Yo sé que es complicado. Yo no suelo hablar de algunas personas. Yo sé, pero perdóname por eso. Pero retrocedí en el tiempo inevitablemente. No quería conectarlo, perdóname, Gustavo. Pero es que yo no puedo evitar, cuando tú hablas del régimen, cómo ellos permitieron el nacimiento del Tren de Aragua. Empezando porque, claro, no le pagaron a los trabajadores la construcción del bendito, las instalaciones del tren, la infraestructura del tren. Esos sindicatos se convirtieron en malandros. Esa es la realidad. Y ya allí, desde la génesis del Tren de Aragua, ellos están involucrados y mucho más en el desarrollo y la expansión porque les permitieron hacer y fueron colaboradores del Tren de Aragua porque les convenía tener una población sometida mientras ellos hacían y deshacían desde los espacios de poder. Pero es que este personaje, para no volverlo a nombrar, dijo en alguna declaración, tenemos a 40.000 hombres armados, tú lo recordarás, y nosotros hemos entrenado a los presos, porque si Estados Unidos viene a invadir, los presos en las cárceles que están entrenados por nosotros y que están armados, 40.000 hombres, dijo en esa época, pues vamos juntos a defender este territorio. Entonces, ellos los entrenaron, los fortalecieron, les dieron poder de fuego y además poder de expandirse por América Latina. Y al mismo tiempo, ellos son quienes ahora tienen que ayudar para neutralizar y desmembrar a esta organización criminal que ayudaron a crear, pero al mismo tiempo estuvieron negando que existiera. Ya ellos quisieron vender la idea desde que las acciones en Tocorón, el Tren de Aragua había sido desmantelado. No, eso se lo llevaron para Colombia. Uribe se lo llevó para Colombia para hacer desmanes allá. Aquí ya no está. Entonces, esto de que la narrativa sigue siendo una gran debilidad para este régimen, ya en repetidas ocasiones, creo que desde las primarias han caído en eso, pero durante muchísimos años imponían su narrativa y ya no les es posible. Tienen que desmantelarse ellos mismos desde todo punto de vista, hasta desde el verbo, pues. Sí, hay varias cosas con relación a lo que acabas de mencionar. Primero, recordemos que después del golpe de abril 2002, se inició ese proceso de captación de pranes en las cárceles venezolanas. Para proteger a Chávez, para proteger la revolución, para evitar un nuevo golpe de Estado contra Chávez y para evitar, obviamente, una posible invasión por parte de Estados Unidos, se diseñaron varios planes, uno de los cuales fue justamente penetrar las cárceles, hacer acuerdos con los pranes que estaban en las diferentes cárceles venezolanas, armar a las bandas criminales que estaban dentro de las cárceles para que desde las cárceles salieran a defender a Chávez en caso de otro golpe militar o en caso de una invasión por parte de Estados Unidos. Es decir, esa operación comenzó allí. Estamos hablando de 2002, Carla. Estamos hablando desde hace 24 años que comenzó esa operación. Y allí, obviamente, comenzaron a fortalecerse algunas bandas criminales en Venezuela, Tren del Llano, Tren de Oriente, Tren de Aragua, cuyo crecimiento se dio precisamente en momentos en los cuales el gobernador de Aragua era Tarek El Aissami.
Tarek El Aissami, como gobernador de Aragua, fue el que le dio al Tren de Aragua el crecimiento para que se convirtiera ya no solamente en una banda poderosa en Aragua, sino en una banda poderosa también en Carabobo, en Caracas y con presencia un poco más allá en otros estados del país. Pero también a raíz del golpe de Estado del 2002 se firmaron acuerdos con el ELN para que el ELN se encargara de defender la frontera entre Colombia y Venezuela, porque se suponía que la invasión norteamericana venía por Colombia. Y entonces, ¿quién iba a defender esa frontera? Pues la iba a defender el ELN. Y luego le dieron la frontera de Amazonas a las FARC para que la FARC también estuviera por allí, en ese plan de que ellos tenían que resguardarse. ¿Por qué? Porque no tenían apoyo militar. Ellos se dieron cuenta que no tenían apoyo militar, que el golpe de abril de 2002 les demostró que no tenían apoyo militar, y entonces tenían que buscar apoyo por otro lado. Nacen las bandas criminales, se fortalecen las bandas criminales, se fortalece la presencia en Venezuela del ELN y de otras guerrillas colombianas para proteger a la revolución, y el Tren de Aragua obviamente fue una de las que más creció, no solamente en Venezuela, sino que incluso salió de Venezuela como una suerte de ejército particular del régimen para ejecutar operaciones mandadas por el régimen fuera de nuestro país, pero también como un plan para desestabilizar a los gobiernos vecinos que no eran afines al proyecto revolucionario de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro. Es decir, ¿por qué va el Tren de Aragua a Colombia? Porque la idea era desestabilizar al gobierno de Iván Duque. ¿Entiendes? Porque Duque no era amigo de la revolución y había que crearle problemas a Duque y desestabilizar a Duque. Y fue llegando el Tren de Aragua a cada uno de esos países que no reconocían a Maduro, que no tenían buenas relaciones con Maduro, porque era una forma de crear desestabilización en varios países de América Latina. Ahora bien, después que hicieron todo eso, después que negaron la existencia del Tren de Aragua y que incluso culparon a la oposición de que supuestamente la oposición era la que financiaba al tren de Aragua, mira ahora las cosas que están ocurriendo. Otro elemento importante, el gobierno de Estados Unidos no le informó al interinato absolutamente nada de la operación contra el Niño Guerrero. Nada. Eso de que... Entonces, espérate, ya voy a llegar allí. Pero, ¿qué fue lo que...? Fíjate que Trump dijo que esto había ocurrido a principios de semana, ¿no? Lo dijo la semana pasada. El viernes dijo que esto había pasado a principios de semana. Algunos especulan que, claro, pudieron haber tenido problemas para identificarlo en las primeras horas hasta que lo lograron identificar. O sea, tener como que la confirmación después del ataque. Antes sabía que estaba allí, pero después del ataque quizás se tardaron 2 días como para lograrlo hasta que el presidente lo pudo anunciar. Si era el Niño Guerrero, ya acabamos con él. Esto por una parte. Y después tú tienes como una conjugación de datos que te indican que hubo un proceso aquí como para poder oficializarlo, ¿no? Claro, así es. O sea, tienes que... Esto no se resuelve de un día para otro, ni en 24 horas. El proceso de seguimiento... Espérate, que ya lo recordé, que se me había ido la musa. Pero tú dices que Estados Unidos no le avisa a Delcy Rodríguez. Sin embargo, ¿qué fue lo que pasó allí? O sea, esos helicópteros que algunos dicen bombardearon, ¿qué pasó? ¿De quiénes eran esos helicópteros? Es decir, ¿esto fue a través de un dron? ¿Cómo visualizas tú? Yo sé que es muy difícil precisar cómo ocurrió logísticamente la operación para neutralizarlo, pero el movimiento previo a esto... ¿Era todo parte de lo mismo que ocurrió 2 días antes que Trump lo anunciara? Mira, el gobierno de Estados Unidos comienza después de la caída de Maduro, de la captura de Maduro y de su posterior traslado a Estados Unidos, que fue el 3 de enero. No sé si recuerdas que una de las primeras visitas de un alto funcionario norteamericano a Caracas fue precisamente la visita del director nacional de la CIA. ¿Sí? John Ratcliffe fue el primer alto funcionario de Donald Trump que aterrizó en Caracas. Sostuvo reunión con Delcy Rodríguez y luego se tomó aquella célebre foto con el general González, que posteriormente terminó siendo nombrado ministro de la Defensa por parte de la señora Rodríguez. 2 y 2 son 4. No es casual que el único alto militar con el cual John Ratcliffe se toma la foto cuando estuvo en Caracas
haya sido nombrado después ministro de la Defensa por la señora Rodríguez. ¿Entiendes? Es decir, es producto del acuerdo. Ratcliffe conversa con González, determinan colaboración y viene la recomendación a la señora Rodríguez de que de todo lo que hay allí, al único militar que Estados Unidos podía aceptar como ministro de la Defensa del interinato era el general González. Probablemente porque ya era colaborador de la CIA desde hacía tiempo. Seguramente ya estaba colaborando con la Agencia Central de Inteligencia. Luego, Ratcliffe llega y se produce la llegada de la embajadora de Estados Unidos. Comienzan a llegar aviones de Estados Unidos a Caracas, comienza a llegar personal de Estados Unidos a Caracas, comienzan a llegar militares, comienzan a llegar gente del FBI, gente de la CIA, que llegan a Caracas y Estados Unidos comienza a ampliar su presencia en tierra de gente que va a trabajar, de gente que va a investigar, gente que va a resolver algunos aspectos. Luego se produce la visita de Francis Donovan, que es el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, que aterrizó y que mucha gente dijo, ¿a qué vino Donovan, el jefe del Comando Sur? Que también participó en la operación de captura de Nicolás Maduro. Luego se produce el simulacro, que mucha gente no lo entendió. Y el hombre llega dentro de y en medio del simulacro, Donovan se baja de una de las naves y dicen, ¿qué hace Donovan aquí? ¿A qué vino Donovan? ¿A qué vino Donovan? No fue a pasear, vino a supervisar que toda la operación que estaba siendo montada contra Niño Guerrero estaba realmente encaminada y que tenían lo suficiente. Seguramente ya lo habían identificado, ya sabían del escondite y estaban como que en la fase final. Luego llega Dan Kane. Sí. ¿Ok? Llega Dan Kane y todo el mundo se sorprende. ¿Qué hace Dan Kane en Caracas? ¿A qué fue Dan Kane en Caracas? Fue a una sola cosa, a una reunión en la Embajada de Estados Unidos con el alto mando militar de la señora Delcy. La señora Delcy, por cierto, no estaba en Caracas cuando llegó el señor Kane, ¿ok? Pero se hizo la reunión con el alto mando militar donde el general Kane entregó coordenadas de campamentos guerrilleros, entregó coordenadas de líderes del ELN, de la FARC y la Segunda Marquetalia que están en Venezuela y seguramente entregó mucha otra información que para que los militares hicieran algunas cosas. Pero lo que no entregó, obviamente, fue la ubicación de Niño Guerrero. ¿Por qué? Porque si Estados Unidos le hubiese dado el interinato, la ubicación de Niño Guerrero, el Niño Guerrero se hubiese ido, como pasó en el año 2023, en septiembre del 2023, que allanaron Tocorón cuando ya el Niño Guerrero no estaba, cuando ya se había ido junto con todos sus lugartenientes para otro lado. Entonces, esa información clasificada no la compartió el gobierno de Estados Unidos con la señora Rodríguez, sino que simplemente estamos en operaciones, estamos en esto, hasta que se produce el bombardeo que vimos en ese video. En ese momento es cuando el interinato se entera de que hubo una operación en tierra contra el Niño Guerrero. ¿Qué otra cosa le quedaba al interinato? ¿Qué podía hacer? ¿Qué iba a decir? Que no sabía, que se estaba enterando en ese momento, que Estados Unidos ejecutó la operación sin que ellos supieran que esa operación se iba a ejecutar. No lo pueden hacer, obviamente. Tienen que tratar de ganarse unos puntos. Entonces sí, nosotros colaboramos, nosotros apoyamos. Y lo mismo hace el gobierno de Estados Unidos. Estados Unidos dice, gracias al gobierno de Venezuela que nos apoyó, que nos ayudó a dar de baja al Niño Guerrero. Pero todos sabemos perfectamente qué fue lo que pasó y qué fue lo que ocurrió allí. Entonces, ese tipo de operaciones muy delicadas no se montan ni en una semana, ni en un mes, ni en 2 meses. Esto tiene desde enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Fíjate que ya estamos en el primer semestre de este año 2026 y es cuando ocurre este tipo de operación. Espérate un momento. Entonces, lo que más le conviene a Venezuela es que Delcy siga estando allí mientras este tipo de operaciones y mientras la limpieza de la casa se termina. Me lo respondes en un minuto nada más, en un segundo. Alejandra, ¿a quién puedo llamar si tuve un accidente? A Hani Martínez Ward, al 855-DOLOR55. Sere, tuve un accidente y necesito una abogada que luche por mis derechos. Llama a Hani Martínez Ward. Soy inmigrante. Necesito un abogado de accidentes que hable español. Parece que buscas a Hani Martínez Ward.
Si la tecnología siempre te recomienda lo mismo, hazle caso. Llámanos 855-DOLOR55. Imagina despertar sin el peso de las deudas acumuladas que te quitan la tranquilidad. Sí, es posible. Marca ya el 786-390-5020 o entra ahora mismo a deudacero.com. Te conseguimos un perdón de la deuda que puede llegar hasta el 80% del principal. Con nosotros, tu crédito se rehabilita mejor y rápido. Llama hoy mismo al 786-390-5020, visita deudacero.com y libérate de una vez. Ajá, Gustavo. Termina allí la idea. Entonces, que te dejé como en suspense, como dicen los españoles. A ver, entonces, ¿qué le conviene realmente a Venezuela y qué le conviene a Estados Unidos? Voy a comenzar por la segunda parte. Evidentemente, al gobierno de Estados Unidos le conviene que la señora Rodríguez siga allí, frenteando de alguna manera todas las cosas que han ocurrido hasta ahora y las cosas que están por ocurrir en Venezuela, porque todavía falta mucho. Y seguramente no habría sido igual que este tipo de cosas pasara con la señora Rodríguez allí, a que este tipo de cosas pasaran, por ejemplo, con María Corina Machado al frente del gobierno o con Edmundo González al frente del gobierno. Imagínate el escándalo, imagínate al oficialismo protestando, tomando las calles. A esta hora habrían protestas en toda Venezuela, en todos los rincones, todos los alcaldes del PSUV protestando por la violación de los derechos humanos contra el niño Guerrero. O las ONG reclamándole a María Corina. Sí. La colaboración la Asamblea Nacional controlada por los hermanos Rodríguez emitiendo un comunicado, un pronunciamiento. Es decir, todo el aparato político y comunicacional del oficialismo, tú sabes, cayéndole encima a Edmundo González y a María Corina, porque cómo era posible que hubiese ocurrido eso contra el niño Guerrero, que cómo le iban a hacer eso al niño Guerrero, alma bendita, un niño que no se metía con nadie, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero no ha pasado. ¿Por qué? Porque la que está al frente es Delcy Rodríguez, ¿entiendes? Entonces, ¿cómo es que ellos se van a protestar contra ellos mismos? ¿Cómo es que ellos van a hacer eso contra ellos mismos? Sí. Y las pocas voces que surgen allí, bueno, son esas voces que ya no dicen absolutamente nada, que a nadie le importa. Organizan una protesta en la Plaza Bolívar para quemar una bandera y la imagen de Trump y van 5 pelagatos porque no tienen realmente ningún tipo de poder de convocatoria. Mario Silva hablando en solitario de que lo persiguen y lo vigilan. Exacto. Y tal. Entonces, ciertamente, estas cosas que está haciendo Estados Unidos, para Estados Unidos conviene más que quien esté allí sea la señora Rodríguez, porque quien debe explicarle a sus seguidores, a sus adláteres y a la dirigencia del PSUV y seguramente también a los lugartenientes del niño Guerrero por qué ocurrió eso, es la señora Rodríguez. No tiene que explicárselo ni María Corina, ni Edmundo, ni quienes estamos en la oposición. No, vayan a buscar la respuesta donde tienen que darle a ustedes la respuesta. Y hubiera sido hasta un riesgo mayor para el propio gobierno electo que estas células se hubieran querido vengar de ese gobierno electo. Aquí están entre criminales tratando de entenderse y traicionándose entre ellos, pues. Es así. Entonces, a veces este tipo de cosas cuesta entenderlas porque ciertamente después que hemos tenido 27 años con esta gente allí, uno desea fervientemente que se vayan de una buena vez por todas. Es lo que deseamos el 99,9%. Pero estas operaciones te permiten entender los tiempos en los que estamos ahora transitando. Por supuesto que se entiende por qué. Porque hay medidas duras, hay operaciones duras y hay cosas un poco desagradables que hay que hacer, ¿verdad? Para poder poner orden en la casa. Y obviamente es mucho más fácil hacerla si el que está al frente del gobierno o del régimen o del interinato es la misma gente de ellos a que estuviera, por ejemplo, gente vinculada a la oposición. Igual, te pongo otro ejemplo rápidamente. El día que la señora Rodríguez anunció el supuesto aumento de sueldos y salarios, que no fue ni aumento de sueldos ni nada, sino que lo que hizo fue aumentar el bono, ¿tuviste cuál fue la reacción de ellos, del oficialismo? ¿Verdad? Tenían ganas de protestar, tenían ganas de salir a las calles, pero no lo hicieron. ¿Por qué? Porque el aumento lo decretó la señora Rodríguez.
Si ese mismo aumento lo hubiese anunciado Edmundo González Urrutia, se incendia el país. Se incendia el país. Por culpa de ellos. Bueno. Exactamente, se incendia el país. Entonces, no han tenido la excusa para incendiar el país. No han tenido la excusa para caotizar al país. ¿Por qué? Porque quien está al frente del interinato son personas de ellos mismos. Y quienes están limpiando la casa son personas de ellos mismos. Trump ha mandado a limpiar la casa con un conserje de ellos mismos. No trajo otro conserje, contrató a un conserje de ellos para que ese conserje pusiera orden en la casa. Ok, entonces, digamos que esto no se detiene aquí. Probablemente vienen nuevas acciones. ¿Y cuándo termina esto? Porque cuando tú hablas con el alcalde del Callao, que lo entrevistamos aquí, este hombre dice, bueno, que yo sepa, y es un cálculo que de verdad que no sé si estoy atinando, son por lo menos 20.000 hombres armados de distintos cuerpos criminales, incluso cuerpos de seguridad, solo dentro del Estado Bolívar. Entonces, ¿cuándo se acaba esta historia? Es decir, tú le estaba haciendo como un chequeo de todos los cabecillas del Tren de Aragua en Chile, los que han detenido en Chile, los que huyeron de Chile para Colombia y fueron detenidos en Colombia, cómo además estaban en contacto con el niño Guerrero, pero son muchos quienes tienen la capacidad de liderar, porque han liderado operaciones en Chile, operaciones terribles en Colombia, etcétera. Algunos han sido atrapados y condenados a cadena perpetua, por cierto, pero siguen teniendo como herederos. Entonces, ¿cómo Estados Unidos puede llegar a un punto en el que diga, ya logré controlarlo? Es decir, esto de la limpieza, ya bajo el tutelaje de Estados Unidos, ¿a qué punto llega? Porque claro, allí en algún momento queremos escuchar un cronograma electoral y el regreso de María Corina. Es decir, la complejidad de esto, que ellos mismos también están descubriendo ahora, nos extiende el tiempo hasta qué momento, Gustavo. A ver, ¿cuánto puede durar este proceso de limpieza de un país que fue embasurado durante 27 años? ¿Cómo desarmar a una banda tan grande, tan poderosa, con tantos tentáculos como el Tren de Aragua? Por solo nombrar una. Estados Unidos no puede ir por los 15.000 o 20.000 miembros del Tren de Aragua. Estados Unidos irá por las cabezas. Acaba de dar de baja a la principal cabeza del Tren de Aragua, pero queda una estructura aguas abajo que tiene gente en Venezuela, en toda América Latina y en muchos otros países del mundo. Obviamente, si cuentas con el apoyo de un gobierno o de un régimen en Venezuela, ese régimen le toca también hacer su parte. Le toca hacer su parte, porque Estados Unidos se encarga de las cabezas, pero aguas abajo tiene que actuar de alguna manera el interinato que preside Delcy Rodríguez. Y no es una tarea que se pueda hacer de un día para otro. ¿Por qué? Porque fueron ellos mismos los que permitieron el crecimiento y el aumento indiscriminado del Tren de Aragua en por lo menos 15 de los 23 estados de Venezuela. Entonces, esa tarea la tendrá que ejecutar y creo que viene a ser ejecutada a partir de este momento por cuerpos que de alguna manera tienen que estar bajo el control de la señora Rodríguez. Pero no es solamente el Tren de Aragua. Tienes al ELN, que tiene presencia en al menos 3 estados de Venezuela, que está metido en 3 estados de Venezuela. Los máximos jefes del ELN viven en Venezuela. Algunos en Táchira, otros en Apure, otros en Zulia, otros en Guárico, otros en Barinas. ¿Cómo haces para que esos jefes del ELN salgan de Venezuela y salgan también de Venezuela los campamentos que tenían o que tienen en territorio venezolano? ¿Cómo haces para sacar a las disidencias de la FARC? ¿Cómo haces para sacar a alias Iván Márquez, máximo líder de la segunda Marquetalia, que vive tranquilamente en Petare? Lo otro que ha comenzado a hacer Estados Unidos es a quitar las fuentes de financiación de estos grupos. Es verdad. Este grupo se financiaba con oro. Oro. Les dieron minas de oro al Tren de Aragua, al ELN, a las FARC, a la segunda Marquetalia, a Hezbollah, a todos los grupos criminales y terroristas del mundo les entregaron minas de oro. Por eso es que la pelea y la batalla contra estas fuerzas
criminales arranca en Bolívar, precisamente, porque allí estaba de alguna manera el metal con el cual estas bandas estaban obteniendo grandes cantidades de dinero para comprar armas, para pagar sueldos, para mantener sus estructuras criminales en el resto de Venezuela. Entonces, tienes que golpear las fuentes de financiamiento de los criminales. Si una fuente de financiamiento es la droga, te han bombardeado lanchas que salen de Venezuela, lanchas que salen del Pacífico colombiano, porque está comprobado que esas bandas se financian con el tráfico de drogas. Bueno, entonces, de hecho, hay que golpear por perdona allí. que te interrumpa, pero lo más reciente, si es que no se me ha escapado algo, son operaciones en este sentido en Colombia contra quienes administraban, sobre todo en la parte de los administradores. Ha habido en Chile el arresto a banqueros asociados a la red de lavado de dinero del Tren de Aragua. Es decir, tienes toda la razón. Están como atacando desde el punto de vista de fuerza militar, pero también a todos quienes permiten que la operación se haya mantenido en el tiempo. Tienes que descabezar a las bandas, pero tienes que quitarle las fuentes de financiamiento. Sí. ¿Qué financia al Tren de Aragua y a los grupos criminales? La droga. Bombardeas la droga, bombardeas campamentos, incautas droga, ¿verdad? Lo hemos estado viendo en el Caribe, en el Pacífico. ¿Dónde está la otra fuente de financiamiento? Oro venezolano, que salía de Bolívar hacia Brasil, hacia Colombia, hacia Guyana, hacia las Antillas. Bueno, tienes que poner orden allí para que los grupos criminales no puedan sacar ni un gramo más, ni una onza más de oro venezolano para financiar sus actividades criminales. Entonces, luego golpeas la estructura financiera, tú lo acabas de decir, capturas a falsos empresarios que estaban lavando dinero del Tren de Aragua en Colombia, en Chile, a banqueros, a colaboradores, y esa parte es sumamente importante, porque el Tren de Aragua generó y creó una estructura financiera para mover decenas de miles de dólares, millones de dólares por toda América Latina, y ha penetrado el sistema financiero de Estados Unidos y el sistema financiero internacional. Entonces, es decir, esta es una pelea de largo aliento. Estados Unidos la ha entendido así, golpea financieramente, golpea la estructura, mata a los líderes y golpea la extracción de esos minerales que ayudan a este tipo de organización. Pero eso tarda, Carla. No podemos creer que eso se va a resolver ni en un mes, ni en 2, ni en 3, porque es una estructura demasiado grande. Es una organización transnacional con muchos tentáculos en cualquier parte del mundo, y obviamente eso no se puede desarticular en tan corto tiempo. Mira, quería preguntarte algo más. ¿Estaba realmente evadido? Es decir, después de esa operación en Tocorón, que se supone él se va, que algunos pensaban que estaba en Estados Unidos, el niño Guerrero, que estaba en Colombia, el régimen no sabía dónde estaba, o siempre supieron dónde estaba por la misma coordinación que había con esta organización criminal. Y quizás lo de Tocorón fue montado por ellos mismos, no sé, para dar la idea de que se había desmantelado y nunca fue así. ¿Qué te dice tu instinto? Mira, nadie en su sano juicio creería que el régimen venezolano no sabía dónde estaba el niño Guerrero. Hubo un momento en el cual se ubicó a Niño Guerrero, por ejemplo, en Margarita, en Isla de Margarita. Lo ubicaron las agencias de inteligencia de Estados Unidos. Lo ubicaron en Brasil. Supieron que el Niño Guerrero había ingresado a territorio brasileño. Supieron de una cirugía plástica que se había practicado el Niño Guerrero en Río de Janeiro para cambiar algunas facciones de su rostro y evitar de alguna manera ser identificado. Y supieron cuando Niño Guerrero volvió justamente a territorio venezolano. En todo momento ellos sabían dónde estaba. No pueden decir que no sabían, que le habían perdido la pista y que fueron sorprendidos cuando Estados Unidos lo bombardeó en esa cabaña al sur del estado Bolívar. Todo cuanto Niño Guerrero hizo y deshizo
siempre contó de alguna manera con apoyo y colaboración de gente vinculada al régimen de Nicolás Maduro. Lo tuvo. Toda su expansión, todo el crecimiento del Tren de Aragua y todo cuanto Niño Guerrero hizo desde el mes de septiembre del año 2023, cuando se escapó de Tocorón 48 horas antes de que llegaran los militares con aquella operación que televisaron porque estaban, tú sabes, desmantelando la cárcel de Tocorón y desmantelando al Tren de Aragua. Todo eso lo sabía el régimen de Nicolás Maduro y personas que de alguna manera estaban vinculadas allí. Así que no pueden engañar a los venezolanos y tampoco pudieron engañar al gobierno de Estados Unidos diciéndole que ellos no sabían dónde estaban, porque ciertamente sabían dónde estaban. Listo. Una cosita adicional. Hay un indictment que lo estábamos mencionando al principio del programa, en el que está, bueno, Maduro, Cilia, y en el que también aparece Nicolásito, aparece Rodríguez Chacín, aparece el Niño Guerrero, nombrado allí en esas 25 páginas, más de 40 veces, por cierto. Está Diosdado, está... Ya creo que los mencioné a todos. Bueno, de allí han capturado a Cilia y a Nicolás y neutralizaron al Niño Guerrero. Faltan 3 más. ¿Qué crees que ocurra con ellos? Con Nicolásito Diosdado y Rodríguez Chacín. ¿Qué deberían estar esperando ellos 3? ¿Porque Estados Unidos se va a conformar ya con tener a 3 de los del indictment o va a ir detrás de cada uno de los nombres de esa acusación? Yo siento que todos los que están involucrados en ese indictment tienen razones para estar preocupados. Porque, como tú lo dices, Nicolás y Cilia están capturados, detenidos y encerrados en una celda en el Metropolitan Detention Center en Brooklyn, y a Niño Guerrero lo acaban de dar de baja. Y asumo que estas 3 personas deben estar buscando la manera, si no es que ya lo están haciendo, yo creo que ya lo deben estar haciendo, deben estar conversando con representantes del gobierno de Estados Unidos, deben estar buscando alguna manera de llegar a algún tipo de acuerdo, o deben estar dándole 1000 vueltas para ver cómo encuentran una solución jurídica o política al mismo tiempo que les impida correr la suerte de Maduro y Cilia, pero también correr la suerte de Niño Guerrero. De modo que eso ha pasado, ¿sabes? El primero que lo hizo fue Alep Saab. Alep Saab, cuando se enteró de que el gobierno de Estados Unidos lo tenía en la mira, lo primero que hizo Alep Saab fue contratar abogados para que esos abogados lo representaran ante Estados Unidos, y empezó a conversar con Estados Unidos, empezó a trabajar con Estados Unidos, empezó a colaborar con Estados Unidos y a darle información al gobierno de Estados Unidos para tratar de salvarse. Obviamente eso no sirvió de nada, porque Alep Saab está nuevamente detenido en Estados Unidos, sujeto a un proceso judicial que lo va a obligar a llegar a un acuerdo con la fiscalía si quiere evitar una condena un poco más gravosa. Así que lo que yo creo es que todas las personas que estén mencionadas en ese indictment, por alguna vía, por alguna manera, deben estar preocupadas, pero al mismo tiempo deben estar intentando conversar con el Departamento de Justicia, con la Fiscalía, con el gobierno de Estados Unidos, para tratar de encontrar una solución al grave problema que tienen por delante. Gustavo, de verdad que muchísimas gracias por esta explicación. Nos ayudas a ponerlo en contexto de una manera tan clara, que bueno, que siempre es de demasiada utilidad tu aporte para este programa. Así que yo sé que la audiencia también lo valora muchísimo. Gracias de verdad. Carlita, gracias como siempre. Para mí un placer estar en tu programa. Gracias por invitarme y tú sabes, aquí estamos como siempre. No, te invitaremos pronto, si nos lo permites. Gustavo Azócar, ya saben que bueno, que es analista político, pero además es consultor político, politólogo, y bueno, los 2 más recientes programas que hemos hecho con él, sin desperdicio. Amados, nos encontramos este jueves. Se recuerden que vamos a estar a las 12 del mediodía en Piedra Angular, y este jueves, a las 6 de la tarde vamos a estar en vivo aquí, si Dios lo permite, con el doctor Jairo Hernández, para hablar de las noticias más recientes en cuanto al panorama migratorio en los Estados Unidos.
Ha habido ciertas modificaciones que creo deberíamos ponerle atención, y cada una de las preguntas que tengan sobre inmigración, sobre sus casos personales y las expectativas que tengan y la posibilidad de tener ese 1 a 1 con un abogado que está respondiendo de manera gratuita preguntas de cada uno de los miembros de la audiencia, es un privilegio que tienen que aprovechar. Así que pueden hacer sus preguntas en vivo este jueves a las 6 de la tarde al doctor Jairo Hernández. Los espero primero en Piedra Angular a las 12 del mediodía y luego a las 6 de la tarde. Así les digo, chao mundo. Este video llegó a ustedes gracias a la cortesía de Deuda Cero, la solución a tu problema financiero. ¿Qué esperas? Llama ya. Del abogado de inmigración, Jairo Hernández. Academia Entre Cajas. Aprende a vender en Amazon con nosotros. Y de tu abogada de accidentes, Hani Martínez Ward. 855-DOLOR 55.